Bueno, pues bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy va a ser el típico vídeo tranquilito haciendo una rutina de noche de autocuidado y en el que voy a estar hablando sobre reflexiones que he tenido últimamente acerca del minimalismo, de la autoestima, el autocuidado y un poco cambios que he experimentado en estos últimos meses. Así que me vas a acompañar. Hoy justo estaba llegando de haber quedado con una amiga que habíamos ido a ver una exposición en el centro de Madrid y lo primero que hago nada más llegar es cambiarme de ropa y cambiar la iluminación porque creo que no hay nada como el ambiente que da las luces. Y no sé si piensas lo mismo, pero creo que hay algo en las luces que crean o que marcan por completo la diferencia del ambiente en tu habitación. Me fijé en este libro de Dune porque justo hace unos días vi la segunda película de Dune y me encantó, creo que es de mis películas favoritas, tanto la primera como la segunda, y me encanta toda la estética y el diseño que hay en las portadas de los libros, pero también la estética en las películas antiguas, en antiguas portadas. Hay un vídeo súper interesante de dos diseñadores que lo comentan, os lo recomiendo un montón. Y lo siguiente que hago después de las luces, por supuesto, es ponerme cómoda. Ponerme la ropa de estar por casa o el pijama. Y justo el día de hoy es el día de la semana en el que me hago el oiling, que es ponerte como unos aceites en el pelo. Ahora os lo enseñaré. La verdad es que siempre intento dedicar al menos un día a la semana para el cuidado del cuerpo, el pelo. A raíz de haber tenido varios desajustes hormonales, cambió por completo mi tipo de piel y de pelo. La piel sí que ha vuelto a ser la misma, pero el pelo no. Y lo he pasado bastante mal con esto. Sé que hay gente que puede pensar que es algo superficial. Pequeño paréntesis para apreciar la luz de esta lámpara, que es entre fría y cálida y me ayuda un montón porque regula muy bien la luz en los vídeos. Y aquí tenía ganas de encender las velitas, pero después del retiro aprendí un montón sobre la composición y los tóxicos que hay y resulta que la mayoría de las velas comerciales son súper tóxicas, así que tengo pendiente hacerme mis propias velas en casa con cera de soja y aceites esenciales. Posiblemente os grabaré un vídeo de esto cuando vuelva de mi viaje a Bali, que me voy un mes la semana que viene, así que también tengo que preparar cositas para ese viaje. Y bueno, estáis viendo muchos saltos porque esto está siendo la rutina real. Después de preparar las cosas hice el cambio de cámara porque estaba grabando con el teléfono y es mucho más cómodo para mí grabar con la cámara. Y después de cambiarme, pues siempre lo primero que hago es ordenar la habitación para despejar todo el ruido visual, que no es mucho, pero por ejemplo los cables son algo que me produce muchísimo malestar y a la hora de ponerme a hacer cualquier cosa, ya sea trabajar, escribir, pintar o simplemente pues hacerme el oiling, que es lo que veis ahora, necesito que esté todo ordenado y de fondo siempre aprovecho para ponerme algún vídeo, que en este caso pues YouTube. Casi no veo series, casi no veo películas, me paso la vida viendo YouTube y no sé por qué los últimos meses mis vídeos favoritos son los vídeos de cultura pop. Vídeos sobre Britney Spears, Lindsay Lohan, Amanda Bynes. Ahora han sacado el documental este sobre todo lo que había detrás de Nickelodeon, que me pareció sorprendente. La verdad es que conocí algunas cosas pero no sabía que era tan grave, así que me puse el vídeo de Cam, que me encanta, soy muy fan de su canal, y procedí a hacerme el oiling, que es una rutina súper fácil. En este caso yo lo que utilizo son 2 aceites y mi peine habitual y otro peine, ahora os lo explicaré bien. Descubrí el oiling gracias a Irene Nortes, que me lo recomendó. Me dijo que ella había conseguido que su pelo creciera mucho más rápido, con más densidad, y como por culpa de esos desajustes hormonales y del estrés perdí tantísimo pelo, llevo más o menos un año haciéndomelo al menos una vez por semana. Hay semanas en las que se me olvida porque no soy tan constante, pero sí que he notado que he podido ir recuperando la densidad del pelo y sobre todo que el pelo nuevo que crece, pues crece muchísimo más fuerte. Entonces,
el primer paso del oiling es con un cepillo. Se supone que tiene que ser un cepillo de bambú. Yo, como no tengo, uso el mío, que es este de trigo. Y lo que hay que hacer es peinarte durante unos 4 o 5 minutos para activar la circulación del cuero cabelludo, ya que cuando te apliques el aceite, al activar pues esta circulación, pues también llegan más nutrientes al pelo. Yo siempre, me haga el oiling o no, intento darme un masajito todas las noches, unos 4 o 5 minutos, pero ahora para hacerte esta rutina pues tienes que peinarte porque es una buena forma de activarlo. Y cuando ya me he peinado bien el pelo, he estado 4 o 5 minutos cepillando, procedo a aplicarme el primer producto, que es el más importante, que es el aceite de romero. Lo podéis conseguir en cualquier herbolario, es aceite de romero. Me parece que no es 100%, que tiene que ser para este tipo de rutinas, para oiling. Y yo lo que hago es con la pipeta distribuirlo por todo el cuero cabelludo. Vas echando gotitas, esto te va a dejar el pelo súper grasiento. Y hay que dejarlo luego reposar unos 4 o 5 minutos, pero bueno, primero la aplicación se echa con la pipeta y luego con las manitas hay que dar un masaje, de nuevo otros 3-4 minutos para que se penetre bien. Puedes hacerlo con los dedos o si no con un cepillito de silicona que tiene como unas púas blanditas que te ayudan a distribuirlo mejor. Realmente no es 100% necesario, a mí me gusta porque siento que es mucho menos engorroso y que consigo distribuirlo todo mejor. Y bueno, pues hay que darle así 3-4 minutitos hasta que se integre bien. A continuación, el siguiente aceite que yo aplico es el de jojoba, que es un aceite hidratante para las puntas. Lo mismo, lo distribuyo con las palmas de medios a puntas y esto lo que hace pues es hidratarlo, y al igual que el cuero cabelludo pues esto va a estar pues unas horitas puesto. Normalmente lo suelo dejar 4 horas, pero como ya era bastante tarde ese día pues lo dejé 2. Lo ideal es como que esté unas 3-4 horas, si son 2 horas pues también está bien, como en el caso de hoy. Y como veis es muy sencillo, realmente solo lleva unos 10-15 minutos el darte los masajes y aplicártelo. Yo lo hago el día que tengo el pelo sucio y sé que me lo voy a lavar, porque aprovechando ese día pues como te deja el pelo tan aceitoso, sí o sí tienes que lavarlo, y además lavarlo muy bien. Y luego aproveché para limpiarme la cara para todos los residuos del día, los restos que pudiese tener del maquillaje. Y luego quiero hablar un poco sobre todo el tema de cómo ha evolucionado mi perspectiva con el minimalismo, porque siento que a día de hoy tengo más cosas que antes, pero nunca he llegado a volver a como yo era antes, es decir, cuando era una persona mucho más maximalista y consumista. Quiero hablar sobre el tema de la perfección, pero bueno, mientras tanto me vais a ver, aquí estaba preparándome unas sobras que había en la nevera para cenar. Normalmente entre semanas sí que preparo mucho más las comidas, intento que sean bastante nutritivas, que tengan un poquito de todo. Los fines de semana suelo tener una alimentación más intuitiva, como un poco lo que quiero. Además, como también hay más planes, sales fuera. Hoy, por ejemplo, había comido fuera, así que me apetecía cenar algo no ligerito, pero no sé, no tenía tampoco mucha hambre, así que aproveché esas sobras que había en la nevera. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí, sobre todo cuando se trata de cenar y no estoy cenando con otra persona, siento que necesito comer en un sitio un poco más íntimo, es decir, que no haya personas que estén entrando y saliendo haciendo ruidos. Es como que estoy en un momento introspectivo que solo me apetece estar en silencio o escuchando algo, comiendo mi comida sin que haya otras cosas molestándome. Entonces muchas veces me llevo la cena a la habitación y me apetecía estar recogidita simplemente en mi cama, disfrutando de la comida, viendo a Clavero, que es uno de mis youtubers favoritos. Ahora está en Corea y contaba un montón de cosas que me recordaban a cuando estuve allí en 2019. Por supuesto, después de cenar siempre me da frío, así que me puse mi sudadera y aproveché para pasarme todas las fotos y vídeos de la semana al ordenador, porque tengo un sistema de organización que llevo implementando durante, pues no sé, quizás
10 años en los que cada día, y si no cada día, cada semana, exporto mis fotos y las ordeno de tal forma que siempre las tengo bajo control y siempre tengo espacio en el teléfono. Si queréis un vídeo sobre eso os lo puedo hacer porque siempre tengo amigas que me preguntan cómo lo hago. Y luego me puse a repasar mi lista de lo que me voy a llevar al viaje de Bali porque me voy un mes y creo que es mi parte favorita a la hora de organizar un viaje, como el proceso de antes de ver qué cosas quieres visitar, las actividades que quieres hacer. Como va a ser un viaje tan largo me tengo que llevar bastantes cosas y odio ir cargada, así que intento reducirlo al máximo. Aquí estoy pues viendo qué cosas me faltan, qué cosas tengo y no sé, tengo mucha ilusión ya de ir allí. Luego me entró un antojo de dulce y ahora estamos en Semana Santa, que uno de los postres típicos es la torrija. Quedaban algunas, así que me preparé esta y le añadí un poco de crema de avellanas, que esto no es típico de este postre, pero es que esta crema de cacao está riquísima. Bueno, es crema de avellana en realidad. Y aparte de que está buenísima, me encanta el packaging que tiene porque lo hizo una diseñadora que me encanta. Es muy minimalista y muy sencillo, pero bueno. Es mi crema favorita, o sea, es mi favorito de este mes. Y ya después de tomarme este manjar pasé a la ducha y a lavarnos el pelo. Ya habían pasado unas 2 horas desde que me lo había aplicado y como veis pues tenía la cabeza súper grasienta. Y creo que un error muy habitual cuando haces este tipo de rutina para el pelo es no lavarte bien el pelo. Al final un aceite cuando se mezcla con agua es difícil de quitar. Yo aplico el champú sólido, que este es de coco, el de Kemio, que es mi favorito. Y lo que hago es estar unos 4 minutos, igual que en los masajes anteriores, 4 minutos aplicándolo bien, rascando bien para intentar eliminar bien el producto. Después lo enjuago y lo vuelvo a lavar porque de nuevo como el aceite cuesta mucho quitarlo, es muy fácil que se te acabe quedando el pelo graso y sucio. Entonces yo hago siempre 2 limpiezas cuando me hago el oiling y luego aplico acondicionador, que esto es lo que hace que mi pelo quede brillante. Antes no usaba acondicionador porque tenía una rutina súper minimalista, solo usaba un champú sólido y ya está. Pero algo de lo que quería hablar en el vídeo de hoy es sobre cómo a veces nos comparamos a la hora de ver cosas sobre minimalismo o sostenibilidad. Creo que al final la perfección genera mucho rechazo y mucha frustración y esto no es así. De hecho, no me gusta que mi espacio sea un lugar donde mostrar la perfección porque yo no hago las cosas perfectas, ni muchísimo menos. Siento que, por ejemplo, con el tema de los productos de cosmética, los productos de higiene, pues depende muchísimo de las necesidades de cada uno, porque si lo piensas, no es lo mismo una persona que tiene a lo mejor dermatitis y necesita cuidar y tratar su piel con un montón de productos e invertir más dinero en quizás dermatólogos, cremas, etcétera, que una persona que no tiene ningún tipo de problema en la piel y solamente usa una crema hidratante o quizás usa un montón de productos porque le gusta cuidarse la piel y disfruta en las rutinas. Pasa lo mismo con el pelo. Por ejemplo, antes en mi rutina capilar solo usaba el champú sólido y a raíz de mis desajustes hormonales, por primera vez en mi vida tuve problemas con el cabello, lo que me llevó a probar más productos, a tener más cantidad de productos. Y esto no me hizo sentir mal porque en aquel momento sentía que era la necesidad que yo tenía de quiero usar más productos porque me gusta cómo se ve mi pelo, el cómo se vea tu aspecto físico, tu aspecto de la piel, tu aspecto del pelo. El darle importancia no es algo superficial, creo que es parte de tu amor propio y de tu autocuidado y el querer dedicarte ese tiempo es decirte a ti mismo que el tiempo que te estás dedicando es valioso y que tu cuerpo es importante y que tu tiempo es importante. Muchas veces damos muchísimo tiempo a los demás y no somos capaces de sacarlo para nosotros porque ya convivimos con nosotros las 24 horas, entonces ¿cómo vamos a sacar más tiempo para nosotros? Entonces siento como que mi visión ha cambiado bastante. Si bien es cierto que el minimalismo creo que es algo que todo el mundo debería implementar en su vida, no a un nivel radical, sino más bien a un nivel de autoconciencia, de
¿qué es lo que de verdad me aporta valor? Quizás si todo el mundo implementara un poco el minimalismo, no habría tantas modas pasajeras de cada semana en la que todo el mundo va a comprar el mismo producto de moda. ¿Por qué todo el mundo compra el mismo producto de moda? Quizás por un tema de estatus, de ser el primero en conseguirlo, de tengo el dinero para comprar estas cosas, de quiero ser uno más dentro de la moda porque si no me siento pues expulsado. Y creo que en el momento en el que te desapegas un poco de este tipo de asociación de que algo material te va a dar un estatus o te va a dar un valor dentro de la sociedad, hace que puedas elegir de manera libre. Es decir, que las cosas que tengas ya no importa la cantidad, sino la utilidad y el valor que te aporte a ti. Y esto lo digo porque todos los días recibo mensajes de personas que me dicen que quieren ser más minimalistas pero que tienen demasiadas cosas y que no quieren deshacerse de ellas. A lo que yo digo que no tienes que obligarte a ser minimalista, no tienes que obligarte a deshacerte de cosas que no quieres. Creo que es un proceso que tiene que ir lento y de manera orgánica para que en el fondo sí que tenga sentido para ti y se adapte bien a tus necesidades. Si tienes que forzarlo, ahí no es. Y recuerda que la perfección no es necesaria, no tienes que compararte con nadie ni tienes que demostrarle nada a nadie. Tienes que encontrar un lugar donde sientas paz y te sientas cómoda o cómodo con dónde estás y con lo que estás haciendo. A raíz de haber mejorado mi autoestima, he mejorado muchísimo el ámbito de mis hobbies, de mi tiempo libre, de dedicarme tiempo a mí, cosas que a lo mejor pensaba que no me merecía porque no me tenía nada en estima. Y algo que yo veía antes muy superficial como el skincare o skin routine, pensaba que no me quería gastar dinero en cremas. No es un tema de dinero, no es un tema de cantidad de productos, creo que es un tema de decir cada noche o cada mañana o el ratito que tengas a la semana, darte un masajito con lo que tengas, ya sea un aceite, una cremita, si te hace ilusión tener un serum, un retinol, lo que sea, pues los productos que tú quieras y que te hagan sentir bien, pues ese momento de decir, vale, me voy a dedicar unos 5 minutitos, unos 10 minutos a darme un masaje, a desinflamarme, a ser consciente, quizás incluso a sentir cómo estás en ese momento, porque el piloto automático te hace estar continuamente en modo de alerta y esto lo que hace es que pases por alto cómo te sientes. Entonces también es un buen momento para estar presente y hacerte un chequeo emocional. Sé que puede parecer algo muy cursi, pero realmente es algo que muchos psicólogos recomiendan porque tiene muchísimos beneficios, ya que el permitirnos, por ejemplo, aguantar situaciones de tristeza, de duelo, hace que procesemos esa emoción y de esa forma también podamos pasar la página y seguir adelante, ya que muchas veces si no nos quedamos estancados en situaciones dolorosas o en situaciones tristes. Entonces, pues el chequeo emocional también, súper importante. Yo es cierto que no lo hago todos los días, pero intento hacerlo al menos un par de veces a la semana. De hecho, en un vídeo os hablé sobre la rueda de la vida, donde puedes ir rellenando cómo te sientes en este momento en ciertos ámbitos de tu vida, porque muchas veces le damos demasiada importancia al amor o al trabajo o a la amistad y parece como que si algo de estas cosas va mal, toda nuestra vida va mal y sin embargo no es que toda nuestra vida vaya mal, sino que quizás tengamos esa sensación. Entonces te ayuda mucho también a tener esa perspectiva un poco más amplia de tu situación. Y ya lo último que hago a final del día es leer. Como sabéis, estoy enamorada del libro electrónico, súper ligero, me lo llevo a todas partes. Ahora me estoy leyendo una novela romántica muy entretenida sobre una chica que es profesora de yoga en Bali. Como no, pues simplemente es la temática en la que me quiero sumergir para la semana que viene ya.
Y bueno, pues eso sería mi rutina de noche. Espero que la hayas pasado bien. Gracias por acompañarme a lo largo de este vídeo. Como siempre, muchas gracias por pasarte por aquí y nos vemos próximamente en el siguiente.